El antiguo Egipto fue uno de los imperios más poderosos y majestuosos. Era conocido por su riqueza y cultura. Los antiguos egipcios eran arquitectos, ingenieros y artistas hábiles, y produjeron algunos de los monumentos y obras de arte más impresionantes del mundo antiguo. Construyeron pirámides masivas, templos y otras obras públicas que servían como símbolos de su poder y civilización. Los antiguos egipcios desarrollaron una cultura y economía sofisticadas basadas en gran medida en el fértil valle del Nilo que fluía por el corazón del país. Eran expertos en manejar las inundaciones anuales del río y en usar sistemas de irrigación para distribuir agua a sus campos. Esto les permitió producir excedentes de cultivos que podían intercambiarse por otros bienes y servicios. En el corazón de este imperio había una reina carismática e inteligente llamada Cleopatra. Ella subió al trono a la edad de 18 años después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C. Era conocida por su mecenazgo de las artes y su corte albergaba a muchos de los artistas, escritores y eruditos más renombrados de la época. Cleopatra era una erudita y poeta, y hablaba varios idiomas, incluyendo griego, egipcio y latín. Gobernó Egipto conjuntamente como corregente con su hermano menor de 10 años, Ptolomeo XIII, quien también era su esposo, algo muy común en la cultura egipcia. Sin embargo, su relación estuvo llena de tensión y conflicto desde el principio. Los consejeros de su hermano, en su mayoría eunucos, tenían una cantidad significativa de poder y a menudo manipulaban al joven emperador contra su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza para su autoridad y comenzaron a conspirar contra ella casi de inmediato. Sin embargo, Cleopatra era una figura dominante y deseaba gobernar con mano de hierro, tal vez debido a sus propias ambiciones o simplemente porque su hermano era demasiado joven para gobernar. Intentó jugar un papel importante en el gobierno del país, lo que la hizo chocar con los nobles que constantemente influían en el joven faraón contra Cleopatra. Ella se dio cuenta de la situación tensa y entendió que el gobierno conjunto no podría durar mucho. Sería ella o su hermano. En un intento por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a tomar medidas para dejar de lado a su hermano. Tenía el apoyo del pueblo egipcio, que la veía como una líder capaz y estaba cada vez más desencantado con los consejeros de Ptolomeo. Sin embargo, el apoyo de la gente común no significaba nada porque, en última instancia, los nobles y políticos influyentes tenían más poder. Hicieron que el faraón destituyera a Cleopatra, forzándola al exilio en Alejandría, mientras Ptolomeo se declaraba el único gobernante de Egipto. Existen diferentes teorías sobre por qué Ptolomeo no mató a Cleopatra, sino que solo la exilió de Egipto. Una posibilidad es que pudiera haber dudado en tomar una acción tan extrema contra su propia hermana, especialmente ya que podría haber sido visto como una violación de los valores tradicionales egipcios. Sin embargo, probablemente no fue su decisión de todos modos, sino la decisión del principal consejero del joven faraón, Pothinus, un eunuco influyente que también había servido a su padre como consejero. Sin embargo, lo que no esperaba era que Cleopatra desafiaría a la autoridad del faraón. En el año 48 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con un ejército para recuperar su lugar legítimo en el trono. Desembarcó con sus fuerzas en la ciudad portuaria de Pelusium, que estaba bajo el control de las fuerzas de Ptolomeo. En una serie de batallas, las fuerzas de Cleopatra lograron capturar la ciudad y derrotar al ejército de Ptolomeo. Por otro lado, las fuerzas de Ptolomeo se reagruparon y lograron retomar la ciudad de Alejandría. El conflicto estaba lejos de terminar y ambos bandos se apresuraban a ganar poder. Mientras tanto, en el Imperio Romano, el gran Julio César derrotó a Pompeyo, el famoso estadista de Roma, en la batalla de Farsalia, quien luego se vio obligado a huir a Egipto en un intento por salvar su vida. Hace mucho tiempo, Pompeyo había prestado grandes sumas de dinero al reino de Egipto y sentía que el faraón estaba en deuda con él. Apeló al faraón para que lo ayudara en su lucha contra Julio César. Sin embargo, Ptolomeo sabía que Pompeyo era un hombre derrotado, y con su propia batalla contra Cleopatra, no estaba en posición de ayudar a otros a luchar en sus guerras. En todo caso, él era quien necesitaba ayuda contra Cleopatra. Ptolomeo, ahora un niño de 14 años, había madurado y jugó su movimiento político. Sabía que Julio César se dirigía a Egipto en busca de Pompeyo y pensó que si podía ganarse el favor de Julio César, este podría ayudarlo a aplastar la rebelión de Cleopatra. Por lo tanto, mató al estadista romano Pompeyo, y cuando Julio César llegó a su corte, le presentó la cabeza de Pompeyo como un regalo. Para sorpresa del faraón, César se enfureció al ver la cabeza de Pompeyo. Aunque Pompeyo era su oponente,
seguía siendo romano. Egipto y Roma estaban en paz entre sí y no apreciaba el comportamiento del faraón que había matado a un general romano respetado de una manera tan indignante. Se negó a ayudar a Ptolomeo contra su hermana y pidió una audiencia con Cleopatra antes de decidir si iría a la guerra contra ella. El faraón puso bajo arresto domiciliario a César y le dijo que no lo liberaría hasta que aceptara luchar junto a él contra Cleopatra. Tan pronto como Cleopatra descubrió que Julio César, el gran general militar romano, estaba en Egipto, se disfrazó de sirvienta y se infiltró en los aposentos de César para liberarlo. Usó su carisma y astucia política para ganarse el apoyo de César. Ella era exactamente el tipo de mujer que podría atraer a un hombre como Julio César. César sabía que la paz en Egipto era importante, ya que el grano y otros alimentos se importaban a Roma desde ese mismo lugar. Debido a las guerras recientes en Egipto, había una interrupción en el suministro que había causado disturbios por alimentos en Roma y César quería resolver este problema para su república. Se alió con Cleopatra, ya que ella le parecía no solo más madura y capaz políticamente que su hermano, sino también debido a su encanto y belleza. Los dos se acercaron románticamente y se enamoraron. La relación entre Cleopatra y César fue, por lo tanto, tanto política como personal. César era un genio militar y sus fuerzas ayudaron al ejército de Cleopatra a sitiar Alejandría y lograron capturar la ciudad después de varios meses de lucha. Durante el sitio de Alejandría, Ptolomeo murió en la batalla, posiblemente ahogado en el río Nilo según muchos informes. Cleopatra asumió el control total de Egipto y César regresó a Roma para abordar los disturbios por alimentos que habían causado un levantamiento masivo en la ciudad. Su general de confianza, Marco Antonio, había fracasado en resolver el problema. César asumió el control total, anunciándose a sí mismo como dictador hasta que hubiera estabilidad en Roma. Fue capaz de resolver el problema de la escasez de alimentos rápidamente, ya que ahora había paz en Egipto y el grano podía ser importado fácilmente sin ninguna interferencia. Aunque César resolvió el problema, su posición temporal como dictador aprobada por el Senado se estaba volviendo cada vez más permanente y continuó en el cargo incluso después de que la crisis había pasado. Esto y su relación con la reina egipcia extranjera Cleopatra no sentaron bien a los poderosos senadores de la República Romana. Muchos senadores estaban preocupados de que César se volviera demasiado poderoso y eventualmente convirtiera Roma en una monarquía o dictadura. También les preocupaba la forma en que César estaba utilizando su poder para socavar la autoridad tradicional y los privilegios del Senado y otras instituciones políticas. Por lo tanto, Julio César fue asesinado por un grupo de senadores el 15 de marzo del 44 a.C. La noticia llegó a Cleopatra y quedó devastada tanto por su pérdida personal como política. Cleopatra estaba decidida a aliarse nuevamente con Roma porque entendía que Roma era una potencia dominante en el mundo mediterráneo en ese momento y que una alianza con Roma sería crucial para la seguridad y prosperidad de Egipto. Temía una invasión romana en su propio país y su relación con César había garantizado que eso no sucediera. Con César ahora muerto, recurrió a otros medios. Se alineó con Marco Antonio, uno de los aliados más cercanos y general de César, para asegurar su propio trono y proteger a Egipto de la interferencia romana. En el 41 a.C., Marco Antonio viajó a Egipto para reunirse con ella y negociar una alianza. Cleopatra llegó de manera famosa en una exhibición impresionante, navegando por el Nilo en una barcaza decorada con oro y velas púrpuras, con sirvientes vestidos como cúpidos abanicándola. Antonio quedó cautivado y los dos comenzaron una apasionada historia de amor que duraría el resto de sus vidas. Cleopatra utilizó su influencia sobre Antonio para avanzar en sus objetivos políticos. El antiguo Egipto fue uno de los imperios más poderosos y majestuosos. Era conocido por su riqueza y cultura. Los antiguos egipcios eran arquitectos, ingenieros y artistas hábiles, y produjeron algunos de los monumentos y obras de arte más impresionantes del mundo antiguo. Construyeron pirámides masivas, templos y otras obras públicas que servían como símbolos de su poder y civilización. Los antiguos egipcios desarrollaron una cultura y economía sofisticadas basadas en gran medida en el fértil valle del Nilo que fluía por el corazón del país. Eran expertos en manejar las inundaciones anuales del río y en usar sistemas de irrigación para distribuir agua a sus campos. Esto les permitió producir excedentes de cultivos que podían intercambiarse por otros bienes y servicios. En el corazón de este imperio había una reina carismática e inteligente llamada Cleopatra. Ella subió al trono a la edad de 18 años después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C.
Era conocida por su mecenazgo de las artes y su corte albergaba a muchos de los artistas, escritores y eruditos más renombrados de la época. Cleopatra era una erudita y poeta, y hablaba varios idiomas, incluyendo griego, egipcio y latín. Gobernó Egipto conjuntamente como corregente con su hermano menor de 10 años, Ptolomeo XIII, quien también era su esposo, algo muy común en la cultura egipcia. Sin embargo, su relación estuvo llena de tensión y conflicto desde el principio. Los consejeros de su hermano, en su mayoría eunucos, tenían una cantidad significativa de poder y a menudo manipulaban al joven emperador contra su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza para su autoridad y comenzaron a conspirar contra ella casi de inmediato. Sin embargo, Cleopatra era una figura dominante y deseaba gobernar con mano de hierro, tal vez debido a sus propias ambiciones o simplemente porque su hermano era demasiado joven para gobernar. Intentó jugar un papel importante en el gobierno del país, lo que la hizo chocar con los nobles que constantemente influían en el joven faraón contra Cleopatra. Ella se dio cuenta de la situación tensa y entendió que el gobierno conjunto no podría durar mucho. Sería ella o su hermano. En un intento por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a tomar medidas para dejar de lado a su hermano.